y Padre, tú eres el que puede hacer todas las cosas. A ti se te da siempre, Señor, toda la honra, toda la gloria. Tú eres quien guía nuestros pasos y tú vas mucho más allá, de forma infinita, en aquello que tiene para nuestra vida, Señor. Gracias por tu presencia. Sé honrado. Y ahora, Señor, guíanos para hablar y escuchar tu palabra, no nosotros, tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. En Isaías capítulo 41, versículos 8 a 10, vamos a leer. Yo he intitulado el tema de nuestra meditación en esta mañana: no temas. Pero tú, Israel, mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. He intitulado el primer título que quisiera meditar en esta mañana: Dios es el Todopoderoso. Es verdad que cuando pensamos en esta profecía, en la profecía dicha por el profeta Isaías, cuando entramos en el contexto de cuando él dijo eso, mucho antes que ocurriera, pero afrontando y apuntando desde ahora hacia la salida que Dios tenía para el pueblo, después de haber estado y vivido en el tiempo futuro, cuando vivieran el cautiverio babilónico, Dios levantaría a alguien, a un rey. En ese caso, todos los estudiosos apuntan a Ciro, este rey Ciro de Persia, que vendría y que traería al pueblo salvación y que llevaría al pueblo otra vez a volver a la tierra y poder reedificar tanto los muros como el templo como Jerusalén. Pero era mucho tiempo antes cuando Isaías estaba diciendo eso. Y cuando estaba expresando lo que Dios decía a su pueblo: yo te he llamado, yo estoy contigo, yo nunca te dejaré, yo no me olvido de ti ni de tu nombre, ni siquiera de tus necesidades. El pueblo no podía ni siquiera imaginar y no habían entendido aún de qué se trataba esta profecía. Pero lo que sí habían visto claro es que Dios había elegido Israel mediante Abraham, porque así lo quiso, no porque el pueblo lo mereciera. Esa fue su decisión. Y hay tres cosas que yo quisiera que pudiéramos tener presente en este Dios poderoso que tenemos. La próxima diapositiva nos va a mostrar. Y lo primero es que la base de toda acción de Dios para nuestro rescate, para nuestro cuidado y para nuestra salvación, o la salvación de todo ser humano, no es la ley, sino su amor. Esta es la base fundamental por la cual dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recogido por Juan, porque de tal manera que... Exacto. Es el amor de Dios que ha movido el hecho de que nosotros podamos encontrar en Él la salvación. Pero, hermanos, cuando hablamos de amor, quizás uno de los aspectos más preciosos del amor es la amistad. Y en el texto que leemos aquí, que hemos leído de Isaías 41, Él nos dice que llamó a su pueblo por la amistad que tenía con Abraham. Amistad significa afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Entonces, si eres un seguidor de Jesús,
eres un discípulo, debe ser también, eres su amigo. Pero como toda amistad, puede ser un conocido casual o puede ser un amigo íntimo y cercano. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu amistad con Dios crece o debe crecer y se desarrolla, al igual que tus amistades con otras personas que crecen y se desarrollan. Así como una amistad natural requiere tiempo y energía para desarrollarse, así también tu relación con Dios. Te animo hoy a que inviertas tiempo y energía en tu relación con Dios. Te animo realmente a que penses y que busques a través de la lectura, de la meditación, de la oración, del hablar con Dios y también del escuchar la voz de este amigo que tenemos. Todos los creyentes son pueblo elegido de Dios y todos tenemos la misma responsabilidad, representarlo ante el mundo. El mayor gesto de adoración que yo y tú podemos dar en esta tierra es que el mundo vea a Dios en nosotros. Es que la gente vea la presencia de Dios en nosotros. Juan 15, versículos 13 a 17, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, está hablando el Señor Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En base a eso, en base a esta palabra, en base a esta realidad y este privilegio que casi parece una presunción, pero no lo es, de que nosotros podamos ser amigos de Dios. Entonces, si somos amigos de Dios, no hay motivos para temer. No debemos temer primero, porque la presencia de Dios está con nosotros. Él dice: yo estoy contigo. Él siempre está con nosotros y nunca se contradice, porque nuestro Señor Jesucristo dice que estará con nosotros hasta... Amén. Exactamente. Segundo, Dios ha establecido una relación con nosotros. Y eso es muy importante saber, hermanos. Dios no es solamente el amiguito, el colega de cada día, pero Él dice: yo soy ¿qué? Tu Dios. No temas, yo estoy contigo, pero yo soy tu Dios. Él ha establecido una relación de hijos y padre, de siervos y Dios, el Todopoderoso. Pero el tercer aspecto aquí también, que no debemos temer, es que Dios nos da la seguridad de fortalecernos y ayudarnos a vencer al pecado y a la muerte siempre. No olvidéis de esto, porque Él va a decir varias veces: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay ningún momento, siempre no deja margen a que haya ningún momento que Dios no esté con su mano extendida para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos. Y cuando nos quejamos es porque nosotros no hemos cogido de su mano, porque su mano siempre está. Y Dios me habló este tema en este tiempo, recordándome: ¿te das cuenta, don Irán, cuántas maneras yo he usado, yo he hecho para ayudarte? Así que cuando hace casi un mes ya salí de aquí para visitar a mi padre,
yo iba muy temeroso y preocupado. Primero, por todas las circunstancias que estamos viviendo. No es fácil viajar ahora de un lugar para otro. Y no es fácil por muchas razones, pero entre ellas, por ejemplo, pues las variaciones del COVID, una de ellas muy fuerte, muy temida en nuestro mundo aquí, nació allá en Brasil, ¿no? Entonces, una de estas cosas nos preocupaba. Y estábamos allí y decía, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Es realmente este momento? Y durante este tiempo teníamos necesidad de ir a ver a nuestro papá. Él está ahí solo, no tiene hijos cerca. 2 años sin verle. Y entonces estábamos orando y pidiendo al Señor sabiduría cuando me di cuenta que Dios tenía todo preparado y que preocuparme era cosa de desconocimiento de que su mano siempre está con nosotros. Dios es soberano y Él conoce los tiempos. Él sabe todas las cosas. Y de verdad, hermanos, estuvimos mi hermana Jane y yo allí con mi padre. Y fue, a lo largo del tiempo iré diciendo poco a poco, fue una gran bendición estar con nuestro viejito, aunque nos da 10 vueltas, de 80 años, y verlo servir al Señor con un anhelo y con una fuerza. Yo digo, Señor, solo de ti puedes sacar eso, porque yo no tengo esta misma fuerza. El segundo aspecto que quisiera comentar, que veo en este texto, es que nosotros tenemos una responsabilidad. Al igual que Dios nos ha dado la oportunidad de relacionarnos con Él, siendo Él Dios y yo siendo su creación, su hijo, su siervo, Él nos dio una responsabilidad que se llama fe. Y cuando alguien cree en Dios, tiene que creer de verdad. La fe es el motor que nos mueve en todo momento. Y una de las cosas que leía en este tiempo y que me llamó la atención es que cuando pensamos en nuestra realidad europea y en el mundo entero, pero sobre todo el autor hablaba sobre la realidad de nuestra tierra, nuestras tierras de este continente, él decía que hay muchos creyentes que a la primera embestida del enemigo se disuelven como el azúcar y dejan de creer. Y que de alguna manera esta es una indicación de que muchas veces somos demasiados religiosos. Hemos asumido posiciones religiosas, pero no creemos que Dios va a estar con nosotros en las duras y en las maduras. En el momento bueno, pero también en los momentos de luchas y aflicciones. Todos tenemos luchas y aflicciones, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que nunca ha tenido ninguna lucha? ¿Que no ha pasado por ningún momento difícil? Yo quiero conocer a esa persona para encontrar la clave y así también no tener. Todos hemos pasado, pero nuestra responsabilidad es creer en que Él es soberano, en la soberanía de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Dios no está limitado por el COVID. Dios no está limitado por un volcán. Dios no está limitado por una guerra. Dios no está limitado por el hambre. Dios no está limitado por la injusticia humana. Dios no está limitado por nada que haya aquí, ni siquiera por Satanás. Dios está limitado. Él es soberano. Y a veces nos cuesta creer que Él es soberano. Entonces, el Señor me trajo el Salmo 92, versículos 12 a 15, que es precioso, que dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahvé, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar a Yahvé que mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticias. Y Habacuc nos dice entonces, Habacuc 2:4, he aquí, aquel cuyo alma
no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Para el autor, tanto el salmista como el profeta, el justo es como una palmera o como el cedro. Son árboles majestuosos y fuertes como raíces profundas que no caducan pronto y son símbolos de la justicia, son símbolos del justo. Las palmeras se conocen por su larga vida. Florecer como palmeras significa, por encima de las circunstancias, estar firme, permanecer y vivir una larga vida. Los cedros crecían hasta 34 metros de altura, con 9 de circunferencia. Por lo tanto, eran sólidos, eran fuertes, eran firmes. El salmista veía a los creyentes como seres humanos rectos, fuertes y sólidos ante los vientos y las circunstancias. Todos los que ponen su fe con firmeza en Dios tendrán fortaleza y vitalidad. Ahora, honrar a Dios no se limita solamente a la gente joven, que lo hace muy bien porque parece que tiene una fuerza y que este vigor no se acaba nunca. Pero también en la vejez. Aún en la vejez, los creyentes piadosos, verdaderos, pueden producir frutos. No solo pueden, deben producir frutos espirituales. Hay muchos ancianos y ancianas fieles que continúan con una perspectiva fresca con Dios, una relación profunda y que nos puede enseñar de toda una vida de experiencia y de servicio a Dios. Pero lo más acertado es entender que como creyentes, el mundo necesita vernos en la fortaleza de Dios, en el poder de Dios. Ver lo que Dios hace en y por medio de sus hijos. Ver un testimonio fiel y digno. Fui a visitar a mi padre. Esa diapositiva, no sé si los hermanos pueden apreciar bien. Un padre mayor, mi cabeza, algo debilitado por sus años, por algunas enfermedades, incluso sufrida en este tiempo. Pero me encontré con un siervo incansable, ejemplo de dedicación a Dios y a la obra de Dios. Estaba terminando una etapa, esta foto es exactamente de este día, dejando el pastorado a otro a través de su servicio que Dios había planificado en los 3 años y medio que estuvo en Río sirviendo al Señor en el barrio llamado Peña, en la Iglesia Bautista Central de la Peña, sirviendo al Señor en la entrada de una gran favela, chabolas, como decimos los españoles, un lugar súper peligroso, donde a veces las balas corren de un lado para otro. Allí sirvió al Señor y ahora estaba dando el paso a otro pastor más joven. Y me senté para adorar a Dios y comencé a escuchar, hermanos, el agradecimiento de aquellos hermanos hacia mi viejecito y hacia el Señor por su vida. Y lo que decían me tocó profundamente. Entre ellos, solamente voy a compartir 2 cosas. Fue el primer pastor en toda la historia de la iglesia, con 80 años, que subió el monte en la favela y que comía con los niños en el proyecto que tienen allá, en un lugar sumamente terrible. Y los hermanos decían, nunca habíamos visto esto aquí. Que ahora, lo más, para mí, ¿no? Lo más tremendo es que se sentaba detrás de una moto de uno de los miembros de la iglesia, porque los coches no pueden tener acceso ahí, ni siquiera la policía entra, y iba hacia ese lugar, servir al Señor y hablar del amor de Dios a aquellas gentes. Yo solo podía alabar a Dios,
Pero al mismo tiempo me sentía así. Porque a veces nos cuesta hacer cualquier cosa para el Señor. Hasta venir a la iglesia un domingo, 1 hora, que es lo mínimo que tú puedes hacer. Eso no es nada. ¿Cuántas cosas Dios espera? ¿Y cuánto fruto podemos dar si realmente estamos dispuestos a servir al Señor? Y ahí estaban estos hermanos, alabando al Señor por su vida. Y mientras alababa, yo veía y yo alababa a Dios, porque había preparado este momento que yo no sabía. Nadie lo sabía. Ni siquiera sabía el día que esto iba a pasar. Para mí, para mi hermana, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras iglesias. Allí estábamos juntos con la iglesia, agradeciendo a Dios por la vida del incansable Pires, como yo le llamo. El Señor nos dice en Mateo 5, versículos 14 a 16, vosotros sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser luz, hermanos, significa depender totalmente de Dios. No olvides de esto. No es tu fuerza, no es tu electricidad, no es tu energía. Ser luz necesita estar enchufado, dependiente completamente del Dios que tú dices que crees. Pero ser luz también significa estar visible a todos. Y para aquellos que se sienten desanimados, cansados o llenos de excusa para no servir a Dios, cuidado, cuidado. Ser luz significa estar verdaderamente fiel en los talentos y dones que Dios te ha dado y servirle para su honra y gloria todos los días de tu vida hasta que vayas a su presencia o que Él te venga a buscar. Ser luz lleva consigo el cuidado y el esfuerzo y la responsabilidad de estar comprometidos en la comunión y en la relación con Dios. Lo que oíamos en esta mañana en la escuela dominical. Pero ser luz también nos demanda conciencia de que Dios, Él es realmente el importante. No nosotros, no lo que nos gusta. No nuestro disfrutar. Él es el importante. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Tercer y último aspecto que quisiera dejar para nosotros es que la confianza en este Dios soberano te lleva más allá del alcance de tu imaginación. No tienes ni idea de lo que Dios puede hacer en tu vida si estás caminando con Él. No sabes ni a dónde va a llevarte Dios y lo que Dios puede hacer a través de tu pequeña vida en este mundo tan necesitado. Dice entonces el texto de Isaías un poco más adelante, dice así: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua. Yo, Yahvé, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y en las fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos pondré en la soledad, cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahvé hace esto, que el Santo de Israel lo creó. Esta parte del texto menciona esto exactamente, la discusión que causó cuando el Señor dice: yo estaré con vosotros, yo soy
vuestro Dios. Entonces ellos estaban sedientos, ellos estaban alarmados por todo lo que estaban pasando y en un futuro lo iban a estar también allí en Babilonia, in situ. ¿Qué pasará? Dios nos ha olvidado. No obstante, el Señor dice algo que es tan precioso, hermanos. Dios haría reverdecer el desierto y haría del desierto una floresta. Y Dios sacaría lluvia y agua de donde no había. Y desde el cielo emanaría río de agua. Y desde la sequedad brotaría. Tal como lo hizo cuando Moisés tocó la primera vez la roca, ¿verdad? Y salió agua y todo el pueblo pudo realmente beber. Las aguas aquí en sentido figurados anuncian el refrigerio y la prosperidad después de la aflicción que el pueblo de Israel iría a pasar. Dios abre caminos, hermanos. Dios gobierna. Dios nos sorprende. Con Él, yo os digo una vez más, siempre lo he pensado así, vale la pena vivir. Con Él vale la pena caminar. En Juan capítulo 7, versículos 16, 37 a 39, dice así: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese texto es precioso, se puede hablar muchísimo de él, pero en aquel momento tan especial, cuando el sumo sacerdote derramaba el agua en símbolo de bendición, en aquel momento tan especial de la Pascua, el Señor va a decir: yo soy verdaderamente la fuente de agua viva. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y hermanos, cuando veo ese texto, el efecto que manifiesta la acción de Dios en favor de Israel iba a producir sobre los gentiles el deseo de buscar a Dios. Y aquí hay algo muy serio para nosotros. ¿Qué efecto causa tú en tus vecinos? ¿Qué efecto causa tú? Decir más, en la iglesia, en la familia de la iglesia. ¿Qué efecto causas tú en tu familia? Con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus cuñados, ¿Qué efecto causa? Porque el que es hijo de Dios o hija de Dios causará el efecto que los demás quieran conocer el Dios con quien tú caminas. Eso es realmente dar gloria a Dios. Esto es por el cual Dios nos dejó. Esto es el verdadero sentido de la adoración. La adoración no es que cantemos aquí o que seamos un plácido domingo y lleguemos aquí y cantemos maravillosamente y todo el mundo quiera vernos y incluso podamos cobrar para eso. No tiene sentido. Pero que alguien pueda ver a Dios en ti y diga: yo quiero seguir a este Dios. Yo quiero conocer el Dios de esta niña, de este niño, de este hombre, de esta mujer. Eso sí, cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Eclesiastés 11:5 dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y Isaías 55, versículo 8, capítulo 55, versículo 8 a 11 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. A veces nosotros tenemos
sueños en nuestra vida y los ponemos delante de Dios y se quedan ahí porque o son muy imposibles o no es el momento o no sabemos ni siquiera cómo realizarlos. Yo no podía imaginar todo el plan que Dios tenía en estos 24 días que estuve allí. Pero tengo que decir que Dios me bendijo muchísimo más, primeramente de lo que merezco y no merezco ninguna de sus bendiciones, pero me bendijo mucho más allá de lo que yo pensaba. Sabes que años de mi vida yo pasé, más de 30 años, pidiendo al Señor una posibilidad de poder ver a mis primos de la parte materna. Yo ya estoy a 40 años fuera de mi tierra. Algunos casi ya ni conozco, que mucho menos sus hijos. Estaba ahí en casa de mi padre en ese momento, ya más que agradecido por todo lo que él había hecho, por verlo bien, por verlo con salud, por poder hablar juntos y decidir algunas cosas necesarias. Yo ya estaba más que agradecido cuando surgió una oportunidad inesperada. Resulta que, sabiendo que estábamos allí, mi hermana y yo, y que iríamos hasta el sur para visitar una otra hermana que tengo ahí, los primos se reunieron y decidimos entre todos reunirnos una vez juntos para tomar un café, para hablar de tanto tiempo pasado y para agradecer a Dios porque la gran mayoría somos creyentes. Pero cuando me dijo eso, tengo que confesar a los hermanos que lo primero que me vino, como viene a muchos, ¿no? Esto fue, pero ahora, en tiempo de COVID, Señor, ¿cómo voy a reunir mi familia? Además, solo tengo 3 tíos por parte de mi madre que viven, o 2 tíos y mi padre, que no son parientes directos, son los que fueron casados con estos hermanos de mi madre. Tengo 2 tías y mi padre. Digo, Señor, ¿y cómo nos vamos a reunir con los mayores aquí? Señor, si alguien tiene COVID, ¿qué va a pasar? Señor, ¿cómo va a ser? Y durante la noche que supe eso, no pude dormir. No pude dormir. Y todo era eso. Hasta que el Señor me dijo así, cállate ya. Yo no estoy bajo control. No soy yo el que te cuido. Si yo estoy proveyendo eso, ¿por qué quieres impedir? Y yo tuve que callarme. Y tuve que arrodillarme y decir, Señor, pase lo que pase, tú tienes el control. Y nos reunimos casi todos después de 30 años. Y los hermanos no pueden imaginar la bendición que fue. En este tiempo, justo cuando yo viajaba, perdí a uno de mis primos que murió de cáncer. Pero semanas antes, una de nuestras tías que aún vivía, perdió a su nieta, una joven preciosa, exitosa en la capital, llevando un trabajo precioso, que murió de COVID. Y pudimos estar juntos, pudimos consolarnos, pudimos alabar a Dios, pudimos una vez más agradecer el día que el Señor tuvo misericordia y entró en el seno de la familia de mi madre, de mis abuelos. Bendito día, bendita historia, bendito amor que transforma, que restaura, que levanta, que cambia y que bendice. ¿Sabes qué? Confieso como Efesios, el apóstol Pablo 3, 20 a 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Concluyendo y terminando, hermanos, Dios es digno de plena confianza. La Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, ¿qué pasa? Vamos a decirlo juntos. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si crees en Dios,
no serás avergonzada o avergonzado. No hay quien pueda con la soberanía de nuestro Dios. Segundo, nuestra confianza en Dios tiene que ser una realidad en todo tiempo y en toda circunstancia. Así que el apóstol Pablo nos dice algo que siempre me llamó la atención. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, predicador, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos considerar, hermanos, algo súper importante, es que nuestra carrera todavía no ha llegado al fin y mientras corramos no podemos dejar de depender de nuestro Dios. Y el último aspecto es que, hermanos, sí que tiene mucha importancia como yo comienzo la carrera, pero cuando yo la comienzo ni sé todo, pero tengo mucha fuerza. Porque estoy en ese primer amor, ¿verdad? En este primer fervor o hervor, ¿no? Que donde estoy ahí delante de mi Dios y estoy corriendo y lo he entendido y quiero correr y quiero huir y soy el más fuerte y me pongo a hacer todo y voy a donde sea y lo que Él quiera y todo lo demás. Pero una de las cosas que Dios me habló, mirando a la silueta de mi padre, decía mi hermana, ¿cómo está parecido con la abuela? Yo digo, sí. Está quedando muy parecido con la abuela. Y mirando y hablando de esto, el Señor me decía, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿Y de qué forma vas a terminar la carrera que estás corriendo con el Señor? Por increíble que parezca, mucha gente abandona la carrera a la mitad, a los 3/4. A veces casi al final, porque no ha aprendido a depender de Dios. Dios siempre estará con nosotros en los momentos más difíciles y aun cuando no encuentres fuerza física para servirle, todavía puedes hacerlo porque su mano te sostiene, porque Él no te deja, porque Él no deja de mimarte, porque Él no dejará de cuidarte, porque no sabes lo que Él va a hacer. Porque no sabe lo que va a hacer ni después de que no esté aquí. Una vez yo estaba aquí en la comunidad de Madrid, conocí a un señor muy mayor y me encantan los testimonios. Y vi a este señor tan mayor, no sé, casi 90 años, pelito muy blanco. Y estábamos en la reunión y yo decía, ay Señor, dame oportunidad de hablar con él. Yo quiero saber cómo él aceptó a Cristo. Porque la historia del Evangelio en nuestra tierra tiene muchas cosas. Y cuando uno lleva muchos años con el Señor, pues sabe ver y me puede traspasar todo lo que vivió en la época de la dictadura, donde no se podía ni siquiera libremente alabar a Dios. Y yo tenía ganas hasta que llegué a su lado, porque Dios quiso, porque cuando nos pusieron para comer, resulta que el lugar que asignaron a mí era a su lado. Yo dije, wow, ahora llegó mi momento de preguntarle. Yo dije, hermano, ¿cómo te llamas? Y él me dijo su nombre. Yo dije, ¿y cómo conociste al Señor? Y entonces él miró y para mi sorpresa, él me dijo así, no, yo soy muy joven en la fe. Esa es mi primera reunión aquí. Yo tengo pocos años de conocer al Señor. Esto de verdad como mi Señor y mi Salvador. Y yo le miré tan mayor y yo dije, sí. Y entonces más interés todavía recobró en mi corazón. ¿Y cómo fue eso? Y él dijo, mira, cuando yo tenía 15 años, yo y mi esposa, la que fue mi esposa en aquel tiempo, mi novia, yo soy catalán, y entramos en una iglesia en Barcelona. Y entramos porque ella quería entrar para ver cómo era. Pero estábamos sentados allí, la predicación fue tan preciosa. Y Dios habló tanto a mi esposa que ella, mi novia en aquel momento, 15 añitos, decidió aceptar a Jesús. Y aceptó a Jesús y pasó al frente. Y yo, pues para no dejarla sola y no dejarla ahí en medio de todos los desconocidos, también pasé al frente con ella. Y estuve ahí. Y ella aceptó a Jesús. Él dijo, hace 5 años ella partió con el Señor. Y durante todos los años de matrimonio que hemos tenido, y con nuestros hijos y todo, ella siempre fiel a Dios. Pero yo decía, no, pero yo no tomé esa decisión. Pero en los 5 años que ella estuvo enferma de cáncer, me tocó a mí cuidarla. Y tengo que decirte algo. Lo que me impactó, decía él, en mi corazón, es que ella nunca
nunca oí de su boca una queja. Siempre era alabanza a Dios. Siempre estaba dispuesta, a veces con dolor, como fuera, salía de allá y iba al culto y yo decía, pero tienes que quedar. No, yo quiero alabar a mi Dios. Siempre estaba así y yo eso me mataba por dentro, decía él. Porque yo no podía entender. Yo la quería y no quería que pasara por eso. Y ¿sabes qué? Cuando ella se fue, me di cuenta que aquella obra y aquel testimonio era para mí. Yo no tenía al Señor y hace pocos años tomé mi decisión y por eso quiero servirle todos los años que me quedan de vida. Cuando yo hice, imaginaros, hermano, toco, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿Cómo vas a terminarla? Hay que medir esfuerzos, hay que trabajar, porque vendrán tiempos difíciles en nuestras vidas también. Pero si Él está con nosotros, ¿quién será contra? Si Él está y su mano nos sostiene, ¿quién nos estorbará? El apóstol Pablo dice eso tan lindo, ¿no? En Romanos 8. Ni la muerte, ni la vida, ni alguna otra cosa creada me podrá separar del amor. Vamos a quedar de pie y vamos a terminar orando. Padre amado, estamos en tu presencia. Tú estás aquí con nosotros. Queremos honrarte a ti. Tú eres el digno de toda la honra, de toda la gloria. Decimos tú eres soberano y decimos más. Queremos que seas soberano en nuestra vida, conscientemente. Tú eres el que manda, Señor. Manda en nosotros. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos a creer en ti. Aumenta nuestra fe. Queremos correr esta carrera. Queremos ver que el mundo vea, Señor, que tu toque hace diferencia. No es que seamos mejores, pero cuando tú obras, hay diferencia. Cuando tú obras, tu gloria se ve en nosotros. Por eso, como iglesia, como pueblo, Señor, en este día, entregamos nuestra adoración a ti, pero también nuestro compromiso de buscarte, de amarte, de escucharte, de servirte, de correr la carrera, de tener en primer lugar en nuestra vida y de llegar a viejos si tú quieres y todavía florecer como la palmera y estar así fuerte como el cedro, Señor, como los cedros del Líbano, Señor, y mostrar a este mundo que Dios es recto. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.